Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Naira no necesitaba permiso para entrar en las celdas del bastión de Etelon. Su rango en el cuerpo telépata del Imperio le daba acceso a cualquier lugar, pero su verdadera llave eran los pensamientos. Ella no abría puertas. Abría mentes. Las forzaba, las diseccionaba, las comprendía y las olvidaba tan rápido como las dejaba atrás. Pero la celda 42, esa se negaba a abrirse. No físicamente. Mentalmente. El prisionero humano que estaba dentro había sido capturado hacía 3 días en la frontera del Cinturón Carmesí. No tenía armadura, no llevaba emblemas, no mostraba resistencia. Solo dijo su nombre, Elías. Lo encerraron sin hablar más. No pidió comida. No pidió agua. Solo se sentaba en la oscuridad. Y su mente era un muro. Naira bajó sola aquella noche, más por obsesión que por deber. Había interrogado a generales, criminales, traidores de sangre real, asesinos con mentes podridas por el veneno del tiempo. Todos se abrían como fruta madura al toque de sus pensamientos. Ella no necesitaba gritar. Solo mirar. Solo concentrarse. Pero él no sentía miedo. No sentía defensa. No sentía nada. Y eso era imposible. Cuando abrió la compuerta y entró, la luz tenue apenas delineó la figura del hombre. Estaba sentado, las muñecas encadenadas, los ojos bajos. No reaccionó ante su presencia. Naira frunció el ceño. Dio un paso. Luego otro. Y entonces lo miró a los ojos. Fue como caer. No fue un muro lo que sintió. Fue un abismo. Un vacío tan profundo, tan silencioso, que por un momento creyó que había perdido sus poderes. Pero no era falta de conexión. Era un grito mudo. Una oscuridad que se mantenía viva por una sola llama. Intentó entrar. Rozó su mente con la suya. Esperaba una defensa, una barrera, algo. Lo que encontró fue un torbellino de imágenes desordenadas. Un planeta en llamas. Una mujer humana cubierta de ceniza, muriendo entre sus brazos. Voces acusándolo. Un tribunal sin rostro. Y en medio de todo eso, la voz de Elías repitiendo una sola frase. No quise hacerlo. Entonces, sin darse cuenta, Naira empezó a llorar. No por compasión. No por lástima. Lloraba porque su mente, su don, su maldición, le había mostrado algo que jamás había sentido. Una tristeza tan pura, tan humana, tan cruda, que dolía más que cualquier tortura. Él levantó la mirada. ¿Tú también los oyes? La pregunta la sacudió. No era una provocación. No era ironía. Era desesperación pura. ¿Qué oyes tú? A los muertos. A los que no salvé. A los que me suplicaron y no pude ayudar. Ella apretó los labios. Su instinto le pedía retirarse. Cortar el lazo. Dejar de sentir. Pero algo dentro de ella, algo antiguo y olvidado, le pidió quedarse. Tu mente es como un pozo sin fondo. Él sonrió, apenas. Una sonrisa sin alegría. Es porque ya no queda nada. Todo lo que era, se fue con ellos. Ella se agachó, quedando a su altura. Por primera vez en años, no buscaba leer. Quería entender. ¿Quién eres en realidad, Elías? Soy el que tú no puedes descifrar. Y tú, eres la única que me ha hecho sentir algo desde que perdí todo. Naira cerró los ojos. Quería escapar. Pero ya era tarde. Ya estaba cayendo en él. Naira no volvió a ser la misma después de aquella noche. Caminaba por los pasillos del bastión con el mismo porte altivo de siempre, pero por dentro algo se había fracturado. Su poder, que antes era firme como el acero, ahora temblaba en presencia del recuerdo de esa celda. La mente del humano no la había repelido con fuerza, ni con odio. La había envuelto en tristeza. Y esa tristeza aún la habitaba. Durante el consejo matutino, sus superiores notaron su distracción. El general Arbok la observó con ojos estrechos, cruzando los brazos, como si supiera que algo se le escapaba entre los dedos. Pero nadie se atrevía a interrogarla. Naira era la telépata más poderosa del imperio.
Y todos sabían que una mente poderosa, cuando se quiebra, puede arrastrar consigo a quienes la rodean. Esa noche volvió. A la misma hora. Sin escolta. Sin permiso. Elías seguía allí. En la misma posición. Pero esta vez levantó la mirada al oírla entrar. Sus ojos eran más vivos. Más presentes. Como si algo en él hubiese estado esperando esa visita con desesperación muda. Volviste, dijo, como si fuera una certeza. No sé por qué, respondió ella, cerrando la puerta tras de sí. No tiene lógica. Ni sentido. Ni justificación. La lógica nunca salvó a nadie. Naira se sentó en el suelo frente a él, a menos de 1 metro de distancia. No lo tocó. No intentó entrar en su mente. No esta vez. Solo lo observó. Había heridas en sus muñecas por las cadenas. Su cuello mostraba moretones. Pero sus ojos seguían limpios. Tristes, sí, pero no vencidos. ¿Qué viste en mí? Preguntó él, con voz baja. Dolor. Pero no un dolor común. Vi un abismo hecho de recuerdos. Y algo más. Algo que no me deja respirar cuando me alejo de ti. Elías apoyó la cabeza contra la pared de piedra, dejando escapar un suspiro. He estado en campos de batalla. He visto morir a niños. He tenido que cerrar los ojos de mi hermano cuando ya no respiraba. Pero nada de eso me quebró como tu mirada. Fue como si, por primera vez alguien pudiera ver la culpa que cargo y no huir de ella. Ella se mordió el labio. Quería decirle que si había querido huir. Que desde la primera noche su instinto fue cerrar esa conexión. Pero no lo hizo. Porque estaba allí. Porque había regresado. Y porque algo dentro de ella quería quedarse. Los telépatas no solemos tener vínculos. Leemos, ordenamos, controlamos. Pero contigo es diferente. No puedo controlarte. Ni entrar en tu mente como con los demás. Solo puedo sentirte. Elías sonrió, apenas. ¿Y eso te molesta? No. Me aterra. El silencio cayó entre ellos, denso y cargado. Pero no era incómodo. Era como si los dos compartieran un rincón del universo donde las palabras eran innecesarias. Donde el dolor encontraba consuelo en la presencia del otro. Finalmente, Naira se acercó. Lentamente. Con duda. Hasta que quedó frente a él, apenas unos centímetros separándolos. Déjame intentar algo, susurró. Elías no se movió. Ella alzó una mano y la colocó sobre su sien. Muy suavemente. Y en ese instante, algo cambió. Ya no había imágenes fragmentadas. Ya no había gritos lejanos. Solo una imagen clara, cristalina. Ella misma, apareciendo en su mente, mirándolo como ahora, pero desde dentro. Y un pensamiento tan puro, tan silencioso, que la desgarró por dentro. Quiero quedarme aquí. Con ella. Naira bajó la mano temblando. Tú piensas en mí cuando cierro los ojos. Desde que llegaste, no he podido dejar de hacerlo. Ella tragó saliva, sintiendo una presión en el pecho. Por primera vez, alguien no la veía como un arma, ni como una amenaza, ni como una anomalía. La veía como lo que alguna vez fue. Una mujer. Una persona. Un alma que también necesitaba ser leída. No sé si esto es real, dijo ella. Pero me asusta más no intentarlo. Y por primera vez, sonrieron los dos al mismo tiempo. No hubo promesas. Ni caricias. Solo una certeza compartida. Algo se estaba gestando entre ellos. Algo prohibido. Algo que no tenía nombre. Pero que ya era demasiado fuerte para romperse. La conexión entre Naira y Elías crecía como una tormenta silenciosa. No había palabras suficientes para lo que estaban comenzando a compartir. No eran simplemente pensamientos. Eran emociones crudas, recuerdos intercambiados sin necesidad de ser narrados, impulsos contenidos que se manifestaban en miradas prolongadas, en respiraciones sincronizadas. El aire entre ellos ya no era neutral. Estaba cargado de algo nuevo. Algo que ella no comprendía del todo, pero que no podía negar. Las noches siguientes, Naira seguía visitando la celda 42.
Cada vez más tarde. Cada vez quedándose más tiempo. Elías hablaba poco, pero sus silencios eran ricos, densos, llenos de todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Y Naira lo sentía todo. No porque quisiera invadirlo, sino porque su vínculo ya no se podía cerrar. Una noche, al entrar, lo encontró de pie, con las cadenas más flojas. Estaba mirándose las manos como si no le pertenecieran. Como si temiera tocarse. «Están aflojando tus ataduras», dijo ella sin saludarlo. «No fue por misericordia. Los guardianes quieren que me escape. Así tendrán excusa para matarme sin juicio». Naira se acercó. Sus pasos eran suaves, casi flotantes. Vestía una capa negra sobre su uniforme habitual, y en la penumbra parecía más una sombra que una mujer. «No permitiré que te maten». Él alzó la vista y la miró fijamente. «¿Por qué?». La pregunta la golpeó. Se la había hecho a sí misma muchas veces. No tenía una respuesta lógica, y sin embargo, cada vez que lo veía, todo su mundo se ordenaba en torno a una certeza. «Porque cuando estoy lejos de ti, me pierdo dentro de mi propia mente». Elías sonrió, pero era una sonrisa herida. Dio un paso hacia ella, y aunque las cadenas chirriaron, no retrocedió. «¿No te das cuenta? Tú eres luz. Yo solo traigo oscuridad. No me importa la oscuridad. Estoy cansada de fingir que soy solo luz. Cansada de leer mentes sin que nadie lea la mía». Ella se detuvo a medio metro. Elías bajó la mirada, sus labios entreabiertos, como si quisiera decir algo más y no pudiera. Entonces Naira alzó la mano. Despacio. Muy despacio. Elías cerró los ojos. Su respiración se agitó, pero no por miedo. Ella tocó su mejilla. Y la corriente estalló. No fue una imagen. Fue una inmersión. Ambos cayeron en el mismo recuerdo, al mismo tiempo. Se vieron el uno al otro en la infancia. Ella, en los pasillos del Instituto Imperial, llorando sola mientras sus instructores la forzaban a leer mentes a la fuerza. Él, bajo los escombros de su casa, abrazando a su hermano muerto durante un ataque orbital. Y luego, un mismo deseo compartido en ambos recuerdos: escapar. Cuando volvieron al presente, seguían tocándose. La mano de ella en su rostro. La de él rozando su cintura. Ninguno se movió. Ninguno quería que terminara. «Estoy sintiendo cosas por ti», dijo Naira en voz baja, temblando. «Yo también. Aunque no debería. Nada de esto debería pasar», murmuró ella. «Pero pasa». Elías bajó la cabeza. Su frente tocó la de ella. Cerraron los ojos al mismo tiempo. Sus respiraciones eran idénticas. El silencio entre ellos ya no era tensión. Era entrega. «Si me besas», dijo él con voz ronca, «ya no habrá vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás desde que entraste en mí», susurró Naira. Y entonces se besaron. No fue un beso desesperado. Fue un beso lleno de dolor contenido, de ternura reprimida, de emociones tan grandes que no cabían en una mente ni en un cuerpo. Fue la colisión de dos soledades que, por fin, se reconocían. Cuando se separaron, Naira tenía los ojos húmedos. «¿Qué nos va a pasar?». «No lo sé», respondió Elías. «Pero si esto es un error, es el único que quiero cometer». Ella lo abrazó, ocultando el rostro en su cuello. Ninguno de los dos vio la sombra que los observaba desde la esquina más oscura del pasillo. Y ninguno escuchó el susurro que flotó en la oscuridad, dirigido a un comunicador. «Ya es tarde. La telépata ha caído». Naira sabía que había cruzado una línea invisible, una que los telépatas no debían ni mirar, mucho menos pisar. El vínculo con Elías no era simplemente emocional. Era psíquico, íntimo, peligroso. Desde aquel beso, su mente ya no respondía igual. Los ecos de Elías vivían en su interior y su poder se había vuelto impredecible. Pero no era debilidad lo que sentía. Era furia. Una furia serena, silenciosa, que ardía sin consumirla. En la sala del consejo, la atmósfera era más densa de lo habitual. Naira se presentó sin que la llamaran. Sabía que la esperaban. El general Arbok, su mentor desde los 10 años, estaba en pie,
con las manos cruzadas tras la espalda y el ceño fruncido. A su lado, los altos estrategas de la cúpula imperial la observaban como si ya la hubieran sentenciado. «Te has vinculado con el prisionero humano», dijo Arbok sin rodeos. Naira no respondió de inmediato. Podría haber mentido. Podría haber manipulado sus mentes y borrar sus sospechas. Pero ya no quería esconderse. «Sí», dijo con voz firme. «Lo hice». Un murmullo estalló en la sala. Varios telépatas menores dieron un paso atrás, como si su presencia los contaminara. «¿Entiendes lo que eso significa?», preguntó Arbok, apretando la mandíbula. «Lo entiendo mejor que cualquiera de ustedes», replicó ella. «Por primera vez en mi vida, siento algo que no es miedo ni obediencia. Y eso los aterra». El general se acercó lentamente. Su rostro, marcado por años de guerras mentales, no mostraba emoción alguna. «Ese humano te ha corrompido». «No», susurró ella. «Él me ha salvado». Las luces titilaron. Naira no lo notó, pero su mente ya estaba interfiriendo con los sistemas eléctricos. Su poder, profundamente vinculado a sus emociones, comenzaba a escapar de su control consciente. «Has violado los principios del cuerpo», dijo Arbok, levantando la voz. «Y por eso, el Consejo ha dictado tu detención inmediata y la ejecución del prisionero». Todo se congeló. Los pensamientos de Naira se comprimieron, se tensaron. No por sorpresa. Por rabia. Una rabia contenida durante años de obediencia ciega. Por todas las veces que leyó mentes sin querer hacerlo. Por cada vida que destruyó por orden del imperio. Por cada emoción que había reprimido para ser perfecta. Y ahora querían quitarle lo único real que tenía. El aire comenzó a vibrar. Las mentes de los presentes fueron invadidas, una por una, sin que Naira se moviera. Todos lo sintieron al mismo tiempo. El dolor de Elías, sus recuerdos quemados, el peso de su culpa y la calidez con que la pensaba, incluso en sus peores momentos. Uno de los estrategas cayó de rodillas, llorando sin razón aparente. «¿Qué estás haciendo?», gruñó Arbok, llevándose las manos a la cabeza. «Les muestro la verdad. Por una vez en sus vidas, van a sentir lo que sienten aquellos a quienes destruyen». Naira giró sobre sus talones y salió de la sala sin mirar atrás. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió a acercarse. Cada mente que intentaba bloquearla era arrastrada a un mar de recuerdos compartidos. Caminó hasta las celdas, atravesando puertas automáticas que se abrían solas al sentir su presencia. Cuando llegó a la celda 42, Elías ya no estaba. El vacío era total. Un guardia inconsciente sangraba en el suelo. Y sobre la pared, escrito con sangre, alguien había dejado un mensaje. Demasiado tarde. Naira sintió como su mundo se rompía en 1000 fragmentos. Pero no gritó. No cayó. Cerró los ojos, extendió sus pensamientos como un relámpago y buscó. No una señal. No una imagen. Buscó su voz. Y la encontró. Elías estaba vivo. Lo estaban transportando en una cápsula de contención neural hacia el sector negro, donde las mentes eran desmembradas lentamente hasta dejar solo carne vacía. Era una ejecución lenta. Una muerte sin cuerpo. No. Naira abrió los ojos. Sus pupilas ya no eran negras. Ni humanas. Eran dos espejos que reflejaban un fuego antiguo, enterrado desde su nacimiento. Un fuego que ya no podía apagarse. Caminar no era suficiente. Corrió. El suelo temblaba con cada paso. Las alarmas empezaron a sonar. La inteligencia artificial del bastión la marcó como amenaza prioritaria. Cuando irrumpió en el hangar, 5 escuadrones la esperaban. Todos armados. Todos conectados en formación psíquica de defensa. Ella los observó en silencio. Levantó una mano. Y los aplastó con la mente. Sin violencia. Sin gritos. Solo con una orden interna. Cada soldado sintió su peor recuerdo. Cada uno revivió su dolor más profundo. Cayeron uno por uno, desarmados, rendidos. La cápsula que contenía a Elías estaba al final del corredor. 2 guardianes intentaron activarla para eliminarlo en el acto. Pero Naira los hizo volar sin tocarlos.
Se arrodilló junto a la cápsula. Colocó las manos sobre el cristal. Lo sintió. Aún vivo. Aún pensando en ella. Incluso en su dolor más extremo, él la pensaba. Ya estoy aquí, susurró. Y esta vez, no me iré sin ti. El cristal se rompió bajo su energía. Elías cayó en sus brazos, inconsciente, pero respirando. Y justo entonces, las torretas del hangar se activaron. El sistema de defensa automatizado apuntó hacia ellos. Los sensores marcaban a Naira como hostil. Una voz metálica inundó el espacio. Protocolo de exterminio iniciado. Naira no se movió. Solo abrazó a Elías más fuerte. Cerró los ojos. Y desató su mente. El hangar entero se iluminó con luces rojas, sirenas ululando como bestias enloquecidas. Las torretas descendieron del techo con movimientos mecánicos fríos y precisos, apuntando directamente a Naira. Cada una cargaba proyectiles neuroactivos, diseñados para neutralizar telépatas antes de que pudieran pensar en defenderse. Pero Naira ya no pensaba. Sentía. Elías respiraba en sus brazos. Su mente, aunque debilitada, seguía viva dentro de ella, como una llama diminuta que se negaba a apagarse. Y ese solo hecho bastó para romper el límite que había contenido su poder durante toda su vida. Una onda invisible emergió de su cuerpo. No fue un estallido. No fue violencia. Fue una presión sutil pero implacable que deformó el aire a su alrededor. Las torretas comenzaron a vibrar. Sus sensores colapsaron. Uno a uno, los sistemas automáticos explotaron sin fuego, simplemente colapsando bajo el peso del poder mental que se extendía como una niebla cargada de tormenta. Naira se puso en pie lentamente, con Elías entre sus brazos. No necesitaba palabras. Cada fibra de su ser se alineaba con una sola orden: protegerlo. No fugarse. No huir. Protegerlo. Entonces lo sintió. Arbok. Bajó por el elevador secundario del hangar, vestido con la armadura psíquica ceremonial del Cuerpo Supremo. Era una construcción viva, hecha de pensamientos solidificados, cristalizados por generaciones de mentes unidas en combate. Ningún telépata había podido vencer a un portador de esa armadura. Pero ninguno había sido como ella. «Te has perdido, Naira», dijo Arbok, sin gritar. Su voz llenó el hangar con una calma forzada. Lo tuyo no es amor. Es infección. Este humano ha contaminado tu esencia. Naira giró el rostro hacia él, con los ojos brillando como lunas en llamas. Sus pensamientos eran un caos ordenado, un huracán centrado solo en Elías. Te equivocas. Elías me ha revelado lo que soy. Y tú me has tenido encadenada toda la vida. Arbok levantó una mano. La armadura respondió al instante. Cientos de voces antiguas comenzaron a susurrar dentro del hangar, voces que solían perturbar las mentes más fuertes, quebrándolas desde dentro. Pero Naira no retrocedió. Ella cerró los ojos y caminó hacia él, con Elías aún en brazos. Cada paso que daba era una declaración. Cada paso convertía su poder en algo más que una arma. Era una promesa. «Has traicionado al Imperio», sentenció Arbok. «No. He traicionado tus cadenas». El impacto mental llegó como un trueno. Arbok lanzó una lanza psíquica compuesta por los recuerdos de 1000 batallas, un ataque que habría desintegrado la mente de cualquier telépata. Pero Naira no la esquivó. La absorbió. Su cuerpo tembló, sus piernas cedieron por un instante, pero se mantuvo en pie. Elías gimió en sus brazos, como si su dolor también lo afectara. Y lo hacía. Porque sus mentes ya no estaban separadas. Naira lo sentía dentro. No solo su presencia, sino su fuerza, su deseo de luchar a su lado. Y esa conexión la convirtió en algo que Arbok jamás podría entender. Una mente doble. Una mente fusionada por amor, dolor y voluntad compartida. Naira abrió los ojos. Y contraatacó. El hangar entero estalló en una danza de energía. Fragmentos del suelo se alzaron como si flotaran en un mar sin gravedad. La armadura de Arbok chilló bajo la presión. Las voces que antes atormentaban ahora temblaban. Ella entró directamente en su mente, rompiendo capa por capa como una llama que atraviesa la nieve.
Le mostró su infancia, su adoctrinamiento. Le devolvió sus propios miedos que había enterrado. Le hizo sentir, por primera vez, lo que significaba amar algo más que el poder. Y cuando Arbok gritó, no fue por el dolor físico. Fue por la claridad. Por saber que había perdido. Cayó de rodillas. La armadura se deshizo como vidrio. Naira se acercó, respirando con dificultad. Tenía sangre en los labios, pero sus ojos aún ardían. Yo no soy tu arma. Y él no es mi debilidad. El hangar tembló. Las estructuras colapsaban por la intensidad del enfrentamiento. Debían huir. Ella corrió hacia la nave imperial más cercana. Elías despertó apenas, jadeando. ¿Qué pasó? Te protegí, dijo ella, depositándolo en el asiento del copiloto. Ahora tú me ayudas a salir de aquí. No sé pilotar. Yo sí. La nave despegó justo cuando los refuerzos entraban al hangar. Drones, soldados, cañones automáticos. Todo disparó al mismo tiempo. El cielo se volvió fuego. Pero Naira cruzó las líneas defensivas con una frialdad nacida del caos. No tenía miedo. No tenía duda. Solo un objetivo. Salvar lo único real que había encontrado. Cuando saltaron al hiperespacio, Elías tomó su mano, aún temblando. ¿Estamos vivos? No sé si esto es vida todavía, respondió Naira. Pero mientras estés conmigo, es suficiente. Elías sonrió débilmente. Sus mentes aún conectadas. No había más barreras. Te amo, dijo, sin adornos ni miedo. Naira cerró los ojos. Y por fin, dejó que esa palabra la atravesara por completo. El salto hiperespacial los dejó en un rincón del cosmos que pocos mapas registraban. Una región silenciosa, deshabitada, donde las estrellas se movían con lentitud infinita. El vacío parecía eterno, pero dentro de la nave, el mundo era otro. Naira y Elías no hablaban mucho. No lo necesitaban. Sus mentes permanecían unidas, una extensión natural el uno del otro. A veces ella sentía su nostalgia antes de que él la nombrara. A veces él la acariciaba justo cuando la tensión comenzaba a subir por su columna. Eran dos fragmentos de un alma partida, finalmente completos. Durante semanas vagaron, ocultos de los radares del Imperio. Naira bloqueaba cualquier intento de rastreo, y Elías, aunque aún débil físicamente, aprendía rápido. Trabajaba en reparar la nave, en entender sus sistemas, en adaptar el ambiente para que pudieran sobrevivir indefinidamente. Una noche, mientras flotaban cerca de una estrella azul, Naira despertó sobresaltada. No por una pesadilla, sino por una sensación de paz tan extraña, tan poderosa, que no pudo contener las lágrimas. Elías la abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro desnudo. ¿Qué sientes? Silencio, respondió ella, aún con los ojos cerrados. Pero no el tipo de silencio que da miedo. Es otro. Uno, lleno de vida. Elías sonrió. Entonces llegamos. Estamos libres. Se quedaron así, juntos, sin decir más. Días después encontraron un planeta pequeño, cubierto de lagos plateados y colinas verdes. No había señales de vida inteligente. Solo vegetación suave, cielos limpios y un clima tibio, constante. Lo llamaron Amaran, en honor a una flor que ambos habían visto en sus recuerdos más antiguos, una que florecía solo una vez, pero jamás moría. Construyeron un refugio junto a un lago. La nave fue desmantelada pieza por pieza, convertida en paneles solares, herramientas, paredes protectoras. Naira encontró placer en lo simple: encender fuego con sus manos sin destruir, mover piedras sin agitar la tierra, usar su mente como una amiga, no como un arma. Elías, por su parte, recuperó lentamente su fuerza. Cada día corría más lejos, reía más alto. La culpa que antes lo perseguía comenzó a desvanecerse, absorbida por la calidez de sus nuevas raíces. Pasaron meses. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, Naira y Elías se sentaron frente al lago. Sus pies tocaban el agua. Sus dedos entrelazados. ¿Te imaginas lo que diría Arbok si nos viera así?, preguntó Elías, riendo. Probablemente explotaría. O intentaría destruir el planeta.
Entonces tendría que enfrentarse a mí otra vez, dijo ella, seria, pero con una sonrisa en los labios. Aunque no quiero pelear nunca más. Ya no necesitamos hacerlo. El silencio volvió. El bueno. El que compartían. Entonces Elías se puso de pie. Se arrodilló ante ella. No con formalidad, ni como una tradición antigua. Lo hizo como alguien que había encontrado todo lo que buscaba y no sabía cómo agradecerlo. No tengo joyas, ni imperios. No tengo promesas eternas. Solo tengo esto, dijo, colocando su mano sobre su pecho. Mi alma, la mitad que tú completaste. ¿Quieres quedarte conmigo, aquí, donde nada nos obliga a ser otra cosa que nosotros? Naira no necesitó pensarlo. Lo abrazó, con fuerza, como si aún temiera que el universo intentara separarlos. Pero esta vez, no había peligro. No había guerra. No había cadenas. Solo ellos. Y ese planeta infinito. Pasaron los años. Nadie los encontró. O quizás sí, pero ya no les importaba. Se convirtieron en leyenda. Dos amantes que escaparon del imperio, que vencieron con pensamientos lo que millones no lograron con armas. Dos mentes unidas por la pérdida, por la furia, y al final, por algo mucho más fuerte. Amor. Y así terminó su historia. No en fuego. No en sombras. Sino en paz. Juntos, aunque ardiera el universo.